Nacional de la 62ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Guanajuato, con fundamento en los artículos 56, fracción segunda de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato y 146, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, nos permitimos someter a la consideración de esta Asamblea Legislativa la presente iniciativa por la que se adiciona una fracción 19 al artículo 11 y un capítulo 15 al título segundo, sección cuarta del libro segundo, con los artículos 262-A, 262-B y 262-C, recorriéndose del actual capítulo 15 como capítulo 16, todos del Código Penal del Estado de Guanajuato, y se reforman los artículos 136, fracción tercera, 184, párrafo tercero y 275, párrafo tercero de la Ley del Proceso Penal para el Estado de Guanajuato y 129 bis, fracción tercera del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guanajuato, con base en la siguiente exposición de motivos. La desaparición forzada de personas es un fenómeno delictivo que se presenta en una gran cantidad de países, siendo México uno de ellos, por los que se requiere la existencia de un marco jurídico adecuado que aborde de manera integral esta problemática, en donde se comprendan, entre otros aspectos, la tipificación de la legislación penal, tanto federal como estatal, de este tipo de hechos delictuosos. La desaparición forzada constituye un ultraje a la dignidad humana que atenta contra el derecho a la vida, a la integridad personal y a la libertad de la víctima. Todos ellos bienes jurídicos que merecen la protección del Estado en los términos que dispone el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Diversos instrumentos internacionales abordan el fenómeno de la desaparición forzada de personas y le dan precisamente el tratamiento de hecho delictuoso. Entre ellos se encuentra la Convención Interamericana para la Protección de todas las personas contra la desaparición forzada, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y la Declaración sobre la Protección de todas las personas contra la desaparición forzada. Instrumentos internacionales que se encuentran suscritos y ratificados por el Estado mexicano, por lo que forman parte de la Constitución Federal. De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la desaparición forzada de personas constituye una violación múltiple de varios derechos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que coloca a la víctima en un estado de completa indefensión, acarreando otras vulneraciones conexas, siendo particularmente grave cuando forma parte de un patrón sistemático o práctica aplicada o tolerada por el Estado. A través de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, se imponen a los Estados la obligación de proveer el respeto universal y efectivo de los derechos humanos y libertades fundamentales, siendo un derecho de las víctimas conocer la verdad sobre la circunstancia de una desaparición forzada y la suerte de la persona desaparecida. En ambos documentos también se dispone el derecho a la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones a este fin, todo ello en atención al principio previsto en los artículos 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que forman parte de la Ley Suprema de la Unión, conforme a los artículos 1 y 133 de la Constitución Política para los Estados Unidos Mexicanos. En nuestro país, los esfuerzos por legislar en materia de desaparición forzada datan del año 2001, cuando el Código Penal Federal se tipificó por primera vez este delito. Al día de hoy, son 14 los estados de la República que también han legislado al respecto y lo contemplan en su legislación penal. En efecto, los estados de Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Colima, Durango, Distrito Federal, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla y San Luis Potosí ya disponen en su legislación penal esta figura delictiva. Hasta el momento, Guanajuato no tiene regulado el tipo penal de desaparición forzada de personas. De ahí
que consideramos oportuna su creación y su consecuente incorporación al orden jurídico estatal a fin de estar acorde a las exigencias internacionales que demandan su regulación no solamente a nivel federal, sino también en el ámbito local. Lo anterior, conforme a lo que dispone el artículo 4 de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas con las desapariciones forzadas, 1, inciso D, de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y 3, de la Declaración sobre la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, que, como se ha dicho, obligan a los estados a legislar en esta materia. Cabe señalar que múltiples organizaciones no gubernamentales, defensoras de los derechos humanos, se han pronunciado al respecto del fenómeno de la desaparición forzada. Su incidencia en el país han puesto especial énfasis en el papel que el Estado mexicano debe de tener al respecto, en donde la protección de los derechos humanos deben de ser una constante obligada. Las organizaciones no gubernamentales han hecho un seguimiento muy puntual sobre diversos casos de desaparición forzada que en México se han dado, siendo sus principales reclamos el que se deje de realizar estas prácticas violatorias de los derechos humanos, así como de que se legisle de manera adecuada este tipo penal. La iniciativa que las diputadas y los diputados del Partido Acción Nacional presentamos a la consideración de esta Asamblea es acorde a las exigencias tanto internacionales como internas, porque este fenómeno delictivo se ha abordado desde la perspectiva del derecho penal. Por ello, proponemos en principio que este tipo de delito sea considerado como grave, lo que significa que quien lo cometa deberá de seguir el proceso privado de su libertad. Proponemos se considere que comete el delito de desaparición forzada de personas el servidor público que, independientemente de que haya participado o no en la detención legal o ilegal de una o varias personas, propicie o mantenga dolosamente su ocultamiento sin importar el tiempo que éste dure, y que este delito se sancione con prisión de 30 a 40 años y de 1,000 a 2,000 días multas, así como la destitución del empleo, cargo o comisión públicos e inhabilitación para desempeñar otro en forma definitiva. Como se observa, la sanción de carácter es la misma que se aplica en el caso del delito de secuestro cuando en la comisión del mismo interviene un servidor público, por considerar que es la misma gravedad la que se comete con uno que con el otro. Sabedores además de que en la comisión del delito de desaparición forzada de personas puede colaborar personas que no tienen calidad de servidores públicos, es que proponemos que cuando esto así suceda, la sanción privativa de la libertad sea de 20 a 40 años, con base en la misma punibilidad que para el delito de secuestro establece el Código Penal local, cuando éste lo realiza una persona que no es servidor público. Proponemos se establezca que cuando la víctima del delito de la desaparición forzada de personas es puesto espontáneamente en libertad dentro de las 24 horas de haberla detenido, la pena privativa de la libertad sea de 1 a 5 años de prisión. Con motivo de esta reforma, consideramos que también deben de hacerse los ajustes correspondientes a diversos artículos de la Ley del Proceso Penal para el Estado de Guanajuato y al Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guanajuato, ello a fin que en el delito de desaparición forzada no puedan ser aplicables los criterios de oportunidad por parte del Ministerio Público, así como se ordene en forma oficiosa la prisión preventiva por parte del juez que conozca del caso. En mérito de lo anterior es que las diputadas y los diputados del Partido Acción Nacional proponemos la siguiente iniciativa de reforma. Por su atención, muchas gracias, señor presidente.